Sergio Montaña es abogado egresado de la Universidad Nacional del Litoral. Tiene más de 30 años de experiencia liderando equipos legales y de comunicación en el sector corporativo y se especializa en negociación, gestión de crisis y fortalecimiento de relaciones públicas a nivel global. En 1994 comenzó su carrera dentro del grupo Sancor Seguros y luego de un fructífero recorrido asumió como director ejecutivo de la fundación del grupo. Es además vocero oficial de la organización. Este capítulo es auspiciado especialmente por Sancor Seguros. Además, son sponsors Gold, Estudio Laura Sacia y Asociados, Indicios Desarrollos Urbanos. También nos acompañan Gourmet, Gustavo Einsmann Producciones, Ideal Mueblería, Polenta, Pura Letra, Sabores del Sol. Hola Sergio, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Gustavo? ¿Cómo va? Bien, Gracias. muchísimas gracias por venir al Lienzo. Gracias por invitarme. Así que vamos a aprovechar para conocer de vos, de Sancor Seguros y todo lo que haces vos dentro de la empresa. Bueno, muchas gracias. En principio, bueno, queremos conocer de dónde sos oriundo, cómo fueron tus estudios, cómo te fuiste incorporando a Sancor. Bueno, soy nacido en un pueblito muy pequeño del norte de la provincia, pero nací aquí en realidad en Rafaela, en una clínica, y viví mis primeros 10 años en ese pueblito, que desde allí luego terminé mis estudios aquí en la ciudad. Hice el colegio secundario en Santa Fe, el liceo militar, la facultad, la universidad. Y pronto ya estuve 2 años ejerciendo la profesión, me recibí de abogado en la Universidad Nacional del Litoral, y después de 2 o 3 años de ejercicio de la profesión tuve la suerte de ingresar en la compañía en el año 94, así que ya hace mucho tiempo, 31 años. Casi toda tu vida profesional fue dentro de la compañía. Sí, y una experiencia muy linda porque, bueno, descubrís cuando entras en el mundo del seguro, descubrís un universo que desde la facultad, cuando estudiás, es imperceptible lo que uno puede desarrollar y crecer en el mundo. Ojalá también me permitió crecer a mí en lo personal y dar algún sustento a mi familia desde allí, por supuesto, pero ojalá tuviéramos una economía más estable para que también la sociedad o el Instituto del Seguro podamos ayudar de otra manera. Sí, yo soy un defensor de este mundo que quizás a veces lo conocemos solo cuando nos pasa algún infortunio. Cuando lo necesitamos de urgencia. Sí, tal cual. ¿Y cómo está compuesta tu familia, Sergio? ¿Hoy vivís en Sunchales? Vivo en Rafaela, viajo todos los días a Sunchales. En realidad estoy siempre afuera. Raro que una semana mi familia me vea aquí. Mi esposa es de Rafaela y tenemos 4 hijos, 3 nenas, que ya la más grande ha terminado el colegio aquí, ya está en la facultad en Buenos Aires. Y Francisquito, nuestro hijo más pequeño, que cumple ahora el viernes 12 años, que es un ser muy especial, tiene síndrome de Down y eso nos moviliza mucho. Sí, bueno, yo me siento emparentado, ya lo hemos hablado en otra oportunidad con otros invitados. Yo tengo mi hermano con síndrome de Down y vive acá en Rafaela. Después charlamos. Sí, es un tema, es todo un tema. Es amor puro. Sí, tal cual. Bueno. Y es una bendición tenerlos con nosotros. Sí, totalmente. Contame un poco cómo fue el recorrido dentro de Sancor para llegar hoy y el cargo actual que tenés en la fundación y en la bueno, paralelamente a mi ingreso por allá recuerdo perfectamente el día, en 7 de noviembre del año 94, la empresa ha crecido un montón, lo vamos a hablar también si es posible. Sí. Y yo también he estado con distintas responsabilidades. Cuando ingresé, como decía, uno en la facultad sale formado en una carrera humanística y esto es absolutamente desconocido. Ingresé como abogado junior en el área de legales, atendiendo algún aspecto nada más de la compañía. Paralelamente la compañía en aquel entonces era un solo vehículo, era la cooperativa de seguros,
y no había otras empresas, y hoy hay un conglomerado de empresas cuya holding es la empresa, en la cooperativa. Incluso hemos tenido en estos 20 y pico de años una expansión en el exterior. Tenemos empresas 100% nuestras en países limítrofes, algunas asociadas con cooperativas también o empresas vinculadas. Y el futuro también lo vislumbro como los últimos 30 años que hemos tenido, con mucho entusiasmo. ¿Y fuiste escalando? Hoy, Sí, estás vinculado en ambas partes? Cuando entré estuve en el área de legales, luego me destinaron un tiempo a Mendoza, cuando hubo un cambio que fue traumático para nosotros, un cambio normativo, lo que era riesgo de trabajo, de ser algo voluntario, y de pronto hubo una ley que exigía que sea una cobertura obligatoria, pero había que crear vehículos específicos. Entonces, se creó una nueva empresa, Prevención, y había que también hacer docencia en la sociedad y con nuestros clientes, con nuestros productores. Así que estuve un año viviendo en Mendoza, viajando, fue una experiencia muy linda. Luego volví al área de legales aquí en la compañía en el año 97, y me puse de novio con mi esposa. Una de las charlas que tuvimos por allá en 2004, mirá que me pueden trasladar a cualquier lugar, yo intuía, te acompaño donde sea menos Buenos Aires. Buenos Aires, por supuesto que no, le digo. Y ahí terminamos viviendo 10 años, en 2008. También me trasladaron en ese entonces a Buenos Aires como gerente de siniestros y legales también, pero el fuerte era siniestros, de grandes riesgos sobre todo, y fue una experiencia muy enriquecedora también. Sobre todo en riesgos industriales que Sancor hasta tiempo atrás no asumía. Hubo con la casuística creo que se aprende mucho, además de estudiar, y fue una experiencia muy rica. Nos metemos un poquito en la empresa en sí y algunos objetivos. En principio te hago una pregunta que es capaz sencilla o el común de la gente lo conoce, pero yo no lo sabía cuando llegué a Rafaela. ¿Cuál es la diferencia entre las dos empresas importantes que se denominan Sancor? Desde la láctea a ustedes. Me gustaría por lo menos tener esa referencia. Es todo un tema. Gracias por la pregunta. Los asociados de la láctea son los quienes le entregan la leche. La misma razón social lo dice, Sancor, Cooperativas Unidas, y además era una entidad, luego se reformó la posibilidad de esa, pero era una entidad de segundo grado, o sea que las cooperativas primarias eran las que le entregaban la leche, eran sus asociados. Nuestros asociados en una sociedad anónima serían los accionistas, quienes tienen los derechos democráticos, son quienes nos compran una póliza en la cooperativa de seguros limitada. Esos son, que hoy tenemos 2.500.000 asociados, según la cantidad de pólizas vigentes que tenemos en este momento. Así que, y en este momento estamos transitando los tiempos previos a la asamblea que va a ocurrir en los primeros días de octubre. Hay asambleas en todo el territorio, eligen a los delegados, luego los delegados a los consejeros, hasta llegar al momento final de la asamblea, donde esa es la gran diferencia. Después hay temas históricos. El nombre que se eligió fue allá por el año 45, el mismo que tienen ellos, pero a lo largo de la historia ellos han tenido sus negocios, nosotros los nuestros, hemos competido, ellos han tenido su AFJP, nosotros la nuestra, por ejemplo. Y la verdad que son dos entidades totalmente distintas, más allá del origen que nos vinculaba con el nombre. Así que creo que esa es la diferencia más importante. Genial, bueno, está bueno saberlo bien. Gracias. Muchas de las empresas que han pasado por acá nos cuentan de cómo escalaron desde ciudades más chicas que Rafaela todavía y cómo se abrieron camino hacia el resto del país. Algunos ya están exportando. ¿Cómo fue el camino para Sancor Seguros estando en una ciudad como Sunchales? Imagino que en el 45 era más un pueblo que una ciudad. ¿Y cómo llega a tomar la importancia que tiene hoy, que son líderes en el país? Cuando mediados de los 90 el
el directorio o se discutió, hacemos planificaciones a largo plazo y también se planifica en lo inmediato, pero las grandes definiciones creo que se toman en esas reuniones, esos trabajos dinámicos que hacemos. Y en aquel entonces Sancor Seguros estaba dentro de las 10 primeras aseguradoras del mercado, en una posición octava, séptima, octava. Y el objetivo que se puso en ese momento fue de liderar, esa fue la misión y la visión, liderar el mercado de seguros en el país con una proyección hacia el exterior. Y se logró con creces porque ya hace muchísimos años, más de 10 años, que tenemos la principal posición del mercado. Hoy el share que tenemos está en el orden de superando el 12%, y la empresa que nos sigue está en el orden del 7% del mercado, en un mercado con 170 compañías de seguros. Creo que eso fue un poco la visión que se logró. Hoy nos estamos en esa planificación que te comentaba a largo plazo. Creo que está sucediendo en el mundo y nosotros también nos está pasando una gran transformación. La automatización de los procesos, la digitalización, la incorporación de tecnología hace que se ponga en crisis el mercado laboral, y a nosotros nos obliga en esto de ser sustentables, de trascender en el tiempo, pero también cuidar nuestro capital humano, que es la verdadera riqueza de la compañía. Nos exige transformarnos permanentemente con una visión a largo plazo y poniendo foco en los negocios. Hoy la visión y la misión que tiene y el propósito que tiene la compañía es, en el ámbito de seguros, de salud y servicios financieros, tener una proyección de liderazgo, cumpliendo con nuestros compromisos, pero haciendo foco en el cliente y en la sustentabilidad del medio ambiente y también de la gente. Ese es un poco el propósito. Y bueno, sí, es un desafío que hoy están viviendo todas las empresas. Lo importante es poder salvaguardar ese personal. Y por otro lado, también a ustedes se le agrega el tema de los productores, que son socios fundamentales en toda la trayectoria. Imagino que también ese es un desafío, ¿no? Sí, es un desafío porque es la principal fuerza de venta que tiene una empresa en Argentina. Tenemos 10.000 productores distribuidos en todo el territorio y es un vínculo muy estrecho, de ida y vuelta. Ellos son nuestra cara visible y nosotros tenemos que tener productos y servicios para que ellos puedan seguir vendiendo y cumpliendo cuando haya que cumplir con las obligaciones que acarrean. Eso nos obliga a incorporar tecnologías, a ponerlos a ellos dentro de ese proceso. Cuando hablamos de eso, por ejemplo, si pensamos solamente en un proceso de cobranza o en un proceso de venta que antes concentraban a cientos de personas, y hoy la inteligencia artificial te reemplaza eso por un desarrollo, nos obliga a capacitar al capital humano, a capacitar a nuestros productores, claro, para estar dando un mejor servicio con esas herramientas que hoy toda la sociedad utiliza, sí, o gran parte. Sí, la mayoría hoy está en eso. ¿Y cómo es alinear en cuanto a los objetivos estratégicos de una empresa tan grande? Porque me imagino el contacto diario con los empleados, pero también el contacto diario con los productores, con tanta gente. Hay un trabajo permanente, de capacitaciones, hay charlas, además de compartir valores pensando en el largo plazo. También, tanto para los empleados como para los productores, tenemos, por ejemplo, una entidad que piensa en la edad pasiva, que va haciendo inversiones, y cada productor y cada empleado hace un aporte económico del sueldo o de su comisión. Y esas entidades luego compensan la jubilación en un porcentaje muy próximo de lo que era el ingreso en la edad activa. Así que la verdad que es algo que a veces los jóvenes no lo valoran al principio cuando comienza su etapa laboral, pero cuando nos vamos poniendo viejos, ya lo vemos valorando. Sí, por supuesto, y es algo muy bueno.
Así que, por ejemplo, esa es una herramienta. También es escuchándonos mutuamente. Ellos están, los productores, me refiero, están muy cerca de la gente y ven las necesidades, y nosotros tenemos que estar desarrollando herramientas para que estén dándole un mejor servicio o satisfaciendo una necesidad que tienen. Así que es un ida y vuelta de comunicación y de compromiso, pensando no en lo inmediato, sino allá. Sí, sí. ¿Cuál es la diferencia más inmediata que ves entre los productores de ciudades grandes como Buenos Aires, por ejemplo, a lo clave y fundamentales que son en ciudades más pequeñas, ¿no? Contar un poco algún ejemplo o alguna cuestión. Esa es nuestra fortaleza, que creo que a pesar de que hacemos innumerables esfuerzos para que en Buenos Aires o grandes ciudades la gente nos conozca un poco más, nosotros somos muy fuertes en el interior, porque el productor hace su verdadero trabajo en esas localidades. En ciudades como Rafaela o de estas características y un poco más grandes también, el productor tiene mucha relevancia porque está todo el día con el cliente, está muy cerca. En cambio, en las grandes ciudades es más anónimo el vínculo, o empiezan a surgir portales donde se compran coberturas y luego, cuando llega el momento de servicio, no es tan fácil tener un vínculo directo, decir, para dar cuando vos pasás por un problema, la importancia de un productor amigo, no hay con qué pagarlo. Claro. Bueno, de todas maneras, con los portales tenemos que tratar de estar cerca también, porque la nueva generación está muy vinculada a eso, ¿no? Compran por ahí, usan, bueno, Mercado Libre ha revolucionado muchas cosas y luego aparecieron otros portales. Y nosotros tenemos que estar ahí viendo cómo a través de esos medios también damos una respuesta que nos diferencie con la competencia. ¿Cómo es la carrera de quien se va incorporando como empleado? ¿Qué posibilidad tiene de ir escalando dentro de la empresa? ¿Los van preparando, los van estimulando para eso? Bueno, tenemos una fundación que quiero hablar también un poco sobre. En la región dentro de la fundación hay un colegio que los padres pagan una cuota muy importante y la empresa hace también su aporte, no recibe fondos del Estado. Es un colegio, esa fundación sustenta un colegio secundario, terciario. La aspiración también es que lleguemos a tener una universidad. Hay distintos convenios con la UNRAF, con distintas universidades como la UNL, la UNR y otras también con distintas actividades. Entonces ahí empezamos a darle una capacitación, una formación y una solución también a los hijos de nuestros empleados, no solo de Sunchales, sino de la región. En el nivel terciario, también con un grado de excelencia y con el apoyo de científicos de primera línea en distintas materias, logramos también preparar a los eventuales recursos que tomamos de acuerdo a las necesidades que va teniendo la compañía. Como decíamos hace un momento, ¿no? van muy rápido las necesidades, sobre todo en capacitación, y ese colegio nos permite tomar o ir desarrollando el recurso que la empresa va a necesitar. Pero también usamos ese colegio para capacitaciones en Sunchales, sobre todo. Quizás en ciudades más importantes hay otros medios para capacitar el recurso humano. Hay permanentes desarrollos de capacitación en todos los medios. Un abogado recibe el mejor asesoramiento con los mejores estudios, el ingeniero lo mismo en los riesgos con los que trabaja, el contador en el aspecto impositivo. Siempre tenemos una forma de gerenciar con los mejores estudios como apoyo externo, pero enriqueciendo el capital humano propio. Claro. Esa creo que sería la definición final, ¿no? Sí, es un ganar todos. Sí, no comprar todo el desarrollo a un estudio externo, sino acompañar con el crecimiento del capital humano, porque lo que te queda luego es el capital de la empresa. Sí, buenísimo, qué bueno. Pasamos a charlar un poquito de la fundación. Vos sos el director ejecutivo, así que creo que ahí vamos a conocer muchas de las cosas que hacen. Si querés contarnos a qué se dedica específicamente la fundación. Bueno, la fundación, como decía, para mí es el logro del colegio, el ICES, es extraordinario, y tiene la aspiración de
de seguir creciendo en otros niveles, además de que tiene carreras que estamos haciendo un trabajo en el Ministerio de Educación de la provincia y otras provincias también ofreciendo un programa de educación virtual. Pero a su vez también hay, digamos que otros pilares, otros ejes. La Fundación tiene un eje que referido al medio ambiente, otro a la enseñanza cooperativa y otro a la educación vial. Son los 3 principales ejes con los que se trabaja. En seguridad vial hay actividades en todo el país con distintas entidades, municipios, entidades intermedias, tratando de inculcar llevar cualquier mejora, cualquier práctica que reduzca esto que afecta tanto a nuestra población, son las secuelas por los accidentes de tránsito, que también por ahí conocemos mucho por nuestra RT, que tiene una gran incidencia. El 26% de las empresas del país están aseguradas en nuestra RT y te da un conocimiento también de las necesidades de las empresas. Hay muchos accidentes en itinerario, así que ahí se hace un trabajo muy, muy concreto y muy efectivo. En cuanto a educación cooperativa, hay un programa que lo llevan adelante consejeros y mucha gente. Se sponsorean, se auspician, se incuban cooperativas de alumnos de distintos colegios en nuestro territorio, desde Tartagal, donde tenemos en el monte, en el Impenetrable, hasta en Ushuaia, desde la cordillera en Buenos Aires, en distintos lugares. La idea es capacitar a alumnos en formas asociativas para que juntos, cualquiera sea el objeto, pero bajo una forma asociativa, en este caso la cooperativa, puedan lograr el desarrollo de alguna idea, algún proyecto. Y es una forma muy enriquecedora para ellos porque aprenden a cómo manejar una entidad colectivamente con distintos roles en pos de un objetivo común. Y bueno, después la educación, como les decía, el tema del colegio es emblemático, que quisiéramos potenciarlo. Orgullosamente decimos no recibimos fondos del Estado, sí hay un gran aporte de la compañía, pero también el esfuerzo de los padres que pagan una cuota muy elevada hoy para que sus hijos tengan allí la posibilidad de tener un buen desarrollo académico. Dentro de la fundación está lo que es el polo educativo y que está integrado por CITES. Sí, el CITES está integrado no solo por la fundación, sino por otras entidades. Ya ahí tenemos dos incubadoras, el CITES y Sancor Impulsa. El CITES es la incubadora más importante que tiene nuestro país, es nuestro orgullo. Lo lidera alguien que también es de Sunchales, que es Nico Tonialik, egresado del Instituto Balseiro, y hemos logrado recibir los premios y además los aportes en fondos de bancos internacionales. Allí todos los años se incorporan proyectos que tienen características de base tecnológica y de algún desarrollo que tiene que ver con la salud o también alguna fintech. Ya hay algunos proyectos, los primeros que se incubaron, que ya están en el mercado americano. Se los auspicia en la primera instancia. Te iba a preguntar eso, ¿se auspicia en la primera como se lo apalanca? Sí, se le da todo el soporte legal, económico, financiero, impositivo. Financieramente también se le hace un aporte hasta que llega a otro estadio y luego cuando llegan a un estadio ya donde se pueda dar una apertura al mercado, hay otras empresas que ya han aportado capital y estamos hablando de un capital de riesgo porque son proyectos que hasta que se consolidan tienen que transitar distintas etapas. Por ejemplo, cuando hablamos de un desarrollo farmacéutico o un laboratorio, no solamente es la idea, sino el desarrollo, el experimento, luego la aprobación, la validación, pero han salido ya desarrollos que, como les decía, están analizándose por empresas tanto de tecnología en Estados Unidos como laboratorios internacionales que están haciendo aportes muy importantes. Sinceramente es por ahí. Es fantástico. Sí, es fantástico, porque uno
por ahí ve dónde debería ir nuestro país. Tenemos un capital humano en el país muy capacitado. Hoy también la virtualidad te permite vincularnos y apoyarnos en todo el territorio. Creo que por ahí va el futuro de Argentina. Y Sancor Impulsa es lo mismo, pero en proyectos más concretos de la economía real. Es ayudar a emprendedores, sí, o qué sé yo, por ejemplo, hay kinesiólogos aquí en Esperanza que se concentraron en dar una plataforma, en hacer una plataforma para darle servicios a empresas de salud. Bueno, se les dio todo el soporte jurídico, económico, contable. O había proyectos simples como una panadería que tiene, bueno, allí también hay un reglamento, hay un aporte de dinero, hay un apoyo. No, en ese caso no invertimos recursos de la compañía ni de nuestros asociados. Sí hay un fondo de ayuda, pero que no tiene un reintegro. En ese caso lo que vemos como riqueza para la empresa es el desarrollo de la economía donde nosotros nos desenvolvemos. Sí, eso un poco la devolución a la sociedad también por ese lado. Exactamente. Qué bueno. ¿Y cómo filtran? No sé, se me ocurre el primer paso de ir con mi proyecto, volviendo a la startup. ¿Cómo es la evaluación de alguien que quiere acercarse con esa idea? Sí, para el caso del CITES se evalúan proyectos de Sudamérica y hay un comité de expertos técnico que evalúa la viabilidad. No se exige ningún estadio de desarrollo, de avance, y luego que prospera se seleccionan 8 por año, y bueno, hay un tiempo luego de incubación y de apoyo hasta que sale al mercado. En el caso de Sancor Impulsa es más libre, también hay un comité porque los fondos no son ilimitados, claro. Se van priorizando proyectos de impacto inmediato que tengan. Genial. Sergio, vamos a aprovechar para saber todo lo que podamos del grupo. Y una de las patas que capaz que uno la evalúa más cercana estaba caminando por Colegiales, por Buenos Aires, y de repente veo un emprendimiento, un desarrollo inmobiliario, y veo Sancor Seguros Real Estate. Bueno, entonces ahí empecé a averiguar un poco más y vi todo lo que hacen. Así que bueno, estaría bueno que nos cuentes un poco esa faceta también del grupo. Bueno, hablábamos antes también algunas cosas contigo y que sos un profesional en esto. Nosotros no lo somos. Nosotros, en nuestro ADN o nuestra actividad, todas las actividades en las que nos desarrollamos son excesivamente reguladas. Seguros, salud, bancos, y por lo tanto nuestros fondos también están muy supervisados y regulados y hay ciertas pautas que debemos cumplir. Pero por allí en el año 2015 empezamos a tener una política de apertura en este tema como una forma también de preservar nuestro portfolio de inversiones a largo plazo. Y así empezamos a comprar distintos predios que en subastas públicas que hacía el Estado. Compramos ahí en Colegiales, en Dorrego, también en Policía Federal, como se denomina ese espacio. Bueno, ¿dónde era el tiro federal? Sí, donde era el tiro federal. Y en distintas regiones del país, pero siempre con ese propósito. No somos inversores puntualmente, sino de darle soluciones a nuestra gente y cuidar mejor nuestros activos. Vos sos profesional, nosotros en el mundo del real estate, nosotros no estamos transitando y aprendiendo todavía cómo en cada caso llevar un proyecto distinto. Lo que viste ya, por ejemplo, en Colegiales, se lo dimos a un desarrollador y nos entregó metros cuadrados, ya fue una modalidad. En otros lugares nos asociamos con algún inversor o desarrollador que trae la propuesta. Otros proyectos nos estamos largando a construirlos nosotros, pero siempre con ese cada vez más adentro del negocio. Y con ese desafío de aprender. Luego ya estamos vendiendo muchos desarrollos como los que estamos llevando adelante en Córdoba, ya están casi vendidos en su totalidad. Proyecto Alere, que también entusiasma, o en Rosario. Luego viene la venta, y la venta es otro proceso
complejo en una economía donde desearíamos tener mucha estabilidad para que los ciudadanos puedan poder adquirir su vivienda a largo plazo, cosa que hasta aquí no venía sucediendo. Se va haciendo complejo, pero bueno, Sí. ojalá que se pueda. Sergio, teniendo en cuenta tus diferentes actividades, ¿no? ¿Cómo es? Se me ocurre preguntarte cómo es trabajar en una empresa donde la parte comercial es clave, pero también tenés otra pata importante en tu día a día, en la parte de la fundación. ¿Cómo llevas eso? Me imagino el aprendizaje diario para vos. Sí, nosotros en toda la geografía, no solamente en Sunchales, con la actividad deportiva y la región, Rafaela mismo, todas las entidades nos llaman permanentemente, nos piden colaboración y lo hacemos. También lo hacemos con otras fundaciones, como nombrábamos antes, por ejemplo, con Cultura Nativa, de la gente allí que en el Festival Folclórico hace algún aporte. Nosotros hemos hecho alguna inversión social en el tema sanitario, también con un colegio y la cooperativa que comentaba de educación para la comunidad indígena de ese lugar. Para nosotros es muy importante y eso también nos habla de en el territorio donde estamos, pretendemos estar por mucho tiempo y lo hacemos siempre de la mano con nuestros productores. En Ushuaia también hay actividades que impactan en el mundo social, deportivo del ambiente, pero atrás está nuestro productor que está queriendo vender nuestros productos y mostrarnos que estamos allí para quedarnos por mucho tiempo, no es algo esporádico o circunstancial. Creo que eso nos diferencia del resto. Te voy a hacer las últimas dos preguntas, pasó rápido, pero bueno, Sí. creo que nos llevamos un montón de data. Sí, fue muy ameno charlar contigo. Bueno, gracias, igual para mí. En principio es, contanos un poco cómo te imaginas vos o cómo se imagina la empresa de acá a unos años, a qué aspiran, cuáles son los proyectos. Me quedé con algo que no lo puedo dejar pasar, que en 1945 hayan planificado llegar a ser y liderar, está bien con el paso de los años, Sí. pero viste que las planificaciones llevan un tiempo de maduración de las empresas y que de repente se hayan puesto ese objetivo y ver que hoy se logró, la verdad que es... Con cada una de esas entidades uno piensa cuando ve la grandeza de una empresa o algo, la consolidación de un proyecto, siempre te pones a pensar si el que la fundó, el que la creó, la vio así o la pensó de esa manera. Y la verdad que es difícil. A los que estamos liderando hoy la compañía, los que nos preocupa es ser dignos en el rol que desempeñamos para que dentro de 40, 50 años nuestros proyectos sigan cumpliendo los propósitos que nos proponemos para el bien nuestro y de todos los que vengan. Sí. Como te decía, hay un fin previsional donde también tenemos actividades con nuestros jubilados. La idea de la cultura es algo muy positivo y en un momento donde la juventud no se identifica con valores demasiado duraderos o compromisos. Nuestro promedio de edad en la compañía hoy está en el orden de los 37 años y hay más mujeres que varones, pero no desvinculamos en algunas actividades sociales o culturales a nuestros jubilados. Creemos que la experiencia de ellos o contar una empresa que nació en dificultades, como te contaba por allí, en el 95 cuando se cambia la ley de riesgo de trabajo, o haber pasado hiperinflación y pagar nuestros compromisos con moneda eventual, como había en esa circunstancial, sí, como era en el momento de los Lecor, Lecop, Patacones, esa gente que estuvo en esos momentos donde todo era manual, donde se conocían las familias, se conocían todos porque eran muy pocos, cuando yo ingresé a la compañía eran 400 empleados en todo el país, hoy somos casi 4.000 considerando los del exterior. Mantener ese vínculo, comprometiéndolos en objetivos comunes, es algo que tenemos que trabajar para que esto dure mucho más. Así es. Toda una vida dentro de la empresa, profesionalmente siempre dentro. ¿Dónde te ves vos de acá a unos años? ¿Tenés algún proyecto
en el ámbito privado. ¿Alguna vez pensaste en hacer algo por fuera? O capaz que lo haces y no lo sé. Pero bueno, fundamentalmente, primero, La familia. sos genial, lo que hemos aprendido, cómo contás visceralmente lo que es la empresa, y eso habla muy bien de la empresa y habla muy bien de vos. Pero ahora quiero que seas un poco más egoísta y que me hables de vos, cómo te ves de acá a unos años. Bueno, es el proceso que estoy viviendo personalmente ahora. Tenemos un programa también donde a partir de los 60 años somos prescindibles en el ámbito ejecutivo. Yo estoy muy cerca de ello ya, tengo 57. Es posible que continúes en la actividad, pero ya a partir de ahí te pueden pedir que te retires, y eso es muy saludable, creo yo, porque le estás dejando el lugar, más allá del aporte que hayas hecho, le estás dejando lugar a los que vienen, y trabajamos para que los que vengan sean mejores que los que estamos. Así que bueno, eso puede pasar dentro de poco tiempo en mi caso. Y luego me gustaría estar vinculado con alguna actividad social de la compañía o estratégica, colaborando con lo que tanto me han dado. Así que tengo algún proyecto que estamos discutiendo, pero bueno, me tocaste el punto débil, porque es lo que estoy pensando para mí, y también lo estamos discutiendo en casa con mi esposa y mis hijos también, así que bueno, es lo que se viene. Bueno, este es un regalito que te hace la gente de Pura Letra. Muchas gracias, muy en amable. agradecimiento, y ojalá que lo disfrutes. Y bueno, para mí fue un placer conocerte. Un saludo enorme a Francisquito. Francisco, mandale un abrazo grande de parte mía. Ojalá me lo cruce en algún momento. Así seguramente, lo muchas gracias. Igualmente a tu familia, por supuesto. Así que bueno, muchísimas gracias. Gracias, un placer. Nos vemos. Muchas gracias.